Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like, que se realizará el día 20 de agosto de 2024. Así que si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. La sesión comienza recordándonos, maestras y maestros, que en la sesión anterior reflexionamos acerca de las características del proceso de mejora continua, las cuales ayudan a que cada escuela construya su camino de mejora atendiendo a su realidad y su contexto. En esta sesión se propone revisar las fases del proceso de mejora continua y aproximarse a las dos principales herramientas que tiene la escuela para articular esfuerzos, que es el programa de mejora y el programa analítico. Organícense para revisar el apartado Fases del proceso de mejora continua de las páginas 11 a la 22 del documento El proceso de mejora continua, orientaciones para las escuelas de educación básica. Elaboren una presentación, esquema o infografía con las ideas principales de cada fase del proceso y preséntenla al colegiado. En el primer comentario te voy a dejar las diapositivas de este documento, así que vamos a escuchar la lectura de este texto. El documento comienza recordándonos cuáles son las fases de la mejora continua. El proceso de mejora continua inicia con una lectura crítica acerca de las condiciones de la escuela, en las que se identifican situaciones, problemas o necesidades que se quieren modificar, seguido de una toma de decisiones sobre qué hacer para transformarlas. Se requiere la puesta en práctica de las acciones acordadas, la revisión continua para saber qué se ha realizado, las dificultades presentadas, lo que se debe corregir o ajustar para finalmente valorar los logros obtenidos. A partir de ello, se pueden considerar las siguientes fases. La lectura de la realidad da pie al diagnóstico socioeducativo, a una planeación que es el programa de mejora continua, implementación, seguimiento y evaluación y comunicación de avances y logros. Estas fases no se presentan de manera lineal ni en un solo sentido. Al implementar un proceso de mejora continua, pueden ocurrir cambios en las condiciones de la escuela, en las características del contexto, en la propia comprensión que tenemos como colectivo docente sobre lo que estamos viviendo o también en la política educativa, entre otras cosas que pueden ocurrir, lo cual hará necesario regresar a alguna fase, es decir, no es lineal, no es de arriba hacia abajo, sino que se puede ir cambiando a lo largo del proceso educativo. Por ejemplo, podemos regresar al diagnóstico y reevaluar las prioridades que hemos planteado como institución. De la misma manera, es posible que cuando se implementen algunas acciones, se percaten de que no funcionan en lo que habíamos esperado y se tengan que ajustar. Entonces vamos a comenzar con el diagnóstico socioeducativo de la escuela. Denominamos diagnóstico socioeducativo a la fase inicial del proceso de mejora continua que surge de la lectura de la realidad. Si partimos de que la realidad es entendida como el contexto en que se vive, ya sea social o educativo, en un determinado lugar y tiempo, el diagnóstico tiene como propósito indagar sobre esta realidad, analizarla y examinarla. La lectura de la realidad alude al ejercicio de problematización, ya saben, a cuestionarnos sobre estas condiciones sociales, culturales, geográficas, económicas y educativas, en las que los colectivos docentes realizan su labor, lo que implica además la identificación de situaciones o problemas del contexto y la posibilidad de mirarlos y cuestionarnos cómo y por qué se ha dado esta situación. En otras palabras, es llegar a reconocer las razones o las causas que las han originado. Esta mirada crítica es necesaria para analizar los ámbitos del diagnóstico socioeducativo. Entonces, el diagnóstico socioeducativo de la escuela es el punto de partida para elaborar el programa analítico y el programa de mejora continua. Recordemos que estos dos tienen funciones diferentes. Uno busca que incidamos en problemáticas como el avance en los planes y programas académicos, la formación continua de los maestros, las prácticas directivas, etc. Y el programa analítico se centra en este aspecto pedagógico académico de situaciones que vamos a trasladar en los proyectos. Es importante aquí, maestras y maestros, reconocer que cada persona observa la realidad y la construye desde sus saberes, experiencias y conocimientos. Por lo tanto, es en el diálogo con otras personas que nuestra comprensión de ella se puede ampliar, profundizar o replantear. De ahí la importancia del diálogo y la participación permanentes.
Es decir, yo puedo entender que está pasando esto en mi escuela desde lo que yo creo, he visto y vivido, pero cuando yo dialogo contigo, cuando dialogo con un compañero, lo que encontramos es que vamos modificando, vamos fortaleciendo esta lectura de la realidad, vamos comprendiendo de mejor manera. Ámbitos del diagnóstico socioeducativo de la escuela. El diagnóstico socioeducativo implica revisar múltiples dimensiones de la realidad escolar. La Ley General de Educación, en su artículo 109, señala la importancia de analizar el avance de planes y programas educativos, la formación y prácticas docentes, entre otros aspectos. Por su parte, los programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, es decir, los programas sintéticos de la fase 2 a la 6, señalan que para la construcción del programa analítico, los colectivos docentes deben analizar las condiciones académicas, familiares, sociales, educativas de estudiantes, docentes y la propia escuela, para así definir situaciones, problemas que pueden ser relevantes para trabajar los contenidos de enseñanza. Aquí es bien importante aclararlo, es un solo diagnóstico, ¿ok? No son dos, es un solo diagnóstico, una lectura de la realidad que nos va a permitir tener información y así tomar decisiones en dos direcciones, ¿no? El primero tendrá que ver, obviamente, con la contextualización de los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje, es decir, el primero tiene que ver con el programa analítico. Pero el segundo también tiene que ver con la gestión de la escuela, es decir, con el programa de mejora continua. Entonces, un diagnóstico nos lleva hacia dos direcciones. Para propósitos de este documento, a todas las dimensiones que la escuela analiza en su lectura de la realidad y que concretan el diagnóstico socioeducativo les denominaremos ámbitos. Los ámbitos son referentes que permiten ubicar los aspectos sociales, culturales, pedagógicos, organizativos, administrativos y de gestión que requieren la intervención de los actores de la comunidad escolar y de acciones específicas para su mejora. Y nos ponen este esquema. Aquí es bien importante, maestras y maestros, que solo vamos a analizar aquellos que afectan de manera positiva o negativa el logro de los propósitos de la escuela. Y también solo aquellos en los que podamos intervenir. Porque, por ejemplo, en esta parte de conflictos armados, ¿la escuela puede intervenir realmente? No, ¿verdad? Entonces es identificar todo esto y ver en dónde podemos incidir. Tenemos el contexto regional, nacional e internacional con conflictos sociales, política internacional, conflictos armados, situaciones internacionales relevantes, política nacional, situaciones nacionales relevantes. Con respecto al aspecto comunitario, tenemos actividades económicas, convivencia comunitaria, tradiciones, salud, socioemocional, participación, formas de violencia, medios de transporte, infraestructura, condiciones geográficas y ambientales, migración, actividades recreativas, otros aspectos culturales relevantes, saberes comunitarios, servicios públicos. Aquí, maestras y maestros, cuando hablamos del comunitario desde mi punto de vista, es donde los podemos trasladar a la lectura de la realidad, a este diagnóstico, pero para nuestro programa analítico. Sigamos. En el contexto escolar tenemos equipamiento, programa analítico, estrategias de diagnóstico, aprovechamiento académico, asistencia de estudiantes, formación docente, salud socioemocional de docente, avance en planes y programas, condiciones personales de docentes, desempeño de las autoridades educativas, acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, atención a estudiantes con discapacidad, infraestructura, convivencia escolar, funcionamiento del consejo técnico y carga administrativa. Desde mi punto de vista, en este escenario escolar es donde vamos a encontrar la mayor parte de los elementos que podemos llevar a esta lectura de la realidad para nuestro programa de mejora continua. En el escenario de aula encontramos el uso de los libros de texto gratuito, condiciones familiares de los estudiantes, prácticas docentes. Considero también que estos elementos del escenario de aula nos pueden fortalecer en ámbitos desde la gestión y la formación. Es decir, los podríamos llevar a esta parte del programa de mejora continua. Al analizar los ámbitos, es importante observar las relaciones entre ellos y no verlos de manera fragmentada o acotada. Por ejemplo, el ámbito avance en el plan y los programas educativos puede relacionarse con el de formación y prácticas docentes, entre otros. Es decir, aquellos ámbitos que seleccionemos, que identifiquemos, se pueden relacionar con otros. ¿Cómo realizar el diagnóstico socioeducativo de la escuela? Lo primero es ubicar los ámbitos que son relevantes, para que la escuela dé cuenta de su realidad en los escenarios de aula, escuela y comunidad.
Analizar todos los ámbitos podría resultar una tarea muy compleja. Por ello, se sugiere hacer una primera selección para valorar su relevancia y determinar cuáles considerarán. Entonces, recuerden, primero vamos a seleccionar los que consideramos son más importantes y en los que podemos también incidir. Por otro lado, también es importante no dejar fuera ámbitos que son sustantivos, por lo que, al elegirlos, conviene hacerse las siguientes preguntas. Entonces nos vamos a hacer las siguientes preguntas en dos direcciones. Primero, para el programa analítico, ¿ok? Los ámbitos seleccionados nos permiten identificar saberes, situaciones, temas, problemas, acontecimientos, características del contexto que pueden ser aprovechados para contextualizar contenidos y PDA. Si no es así, ¿qué otros ámbitos podríamos considerar? ¿Ok? Las segundas preguntas son para el programa de mejora continua. Los ámbitos seleccionados nos permitirán conocer las condiciones de la escuela, las situaciones que afectan el aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes. ¿Es necesario considerar otros ámbitos? Entonces, vean, los primeros es para contextualizar los contenidos y los procesos, es decir, para el programa analítico. Y los segundos que se mencionan en esto es para los ámbitos donde podemos intervenir desde la gestión escolar. El siguiente momento es analizar estos ámbitos que hemos seleccionado. Y aquí nos ponen un ejemplo. Esta escuela identificó como un posible ámbito a trabajar avance en el plan y los programas de estudio y en las prácticas docentes. Esta escuela entonces empieza a problematizar qué queremos analizar de este ámbito. El conocimiento del plan de estudios, la construcción del programa analítico, las metodologías por proyectos, la planeación didáctica y la evaluación formativa. Y entonces el colectivo comienza a realizar problematización, es decir, a cuestionar, indagar qué hemos hecho, qué nos falta, por qué tenemos estas características a través de las siguientes preguntas. Por ejemplo, en el caso del conocimiento del plan de estudios, ¿conocemos y comprendemos los elementos del plan de estudios? ¿Qué elementos necesitamos reforzar para una mejor comprensión y aplicación en el trabajo didáctico? ¿Conocemos cuáles son las características de la nueva escuela mexicana? Entonces, empezamos a problematizar. Y después también empezamos a buscar qué información nos puede servir. Por ejemplo, las relatorías de los consejos técnicos, los asesoramientos que hemos tenido, el programa analítico, planeaciones didácticas. Un punto importante, maestras y maestros, en este ejercicio de problematización son preguntas que nos lleven a la reflexión, son preguntas que nos lleven a cuestionarnos qué dominamos y qué nos falta, para ahí empezar a seleccionar los aspectos en los que queremos mejorar. Una vez que hemos seleccionado los ámbitos, es importante que nuestro diagnóstico se oriente hacia una narrativa de la escuela. No se trata de poner el 80% de los estudiantes saben leer y escribir, el 70% de las familias son disfuncionales. No. Se trata de hacer una narrativa. Y nos ponen un ejemplo. Esta escuela que seleccionó avance del plan y los programas de estudio, realiza esta narrativa. Conocimiento del plan de estudio. Durante el ciclo escolar 2023-2024, en las sesiones de Consejo Técnico Escolar, el colectivo docente revisó y dialogó en torno a los diferentes aspectos del plan de estudios 2022. Podemos decir, a partir de las relatorías del Consejo Técnico y del cuestionario que se aplicó al inicio del ciclo escolar 2024-2025, que las y los docentes en este momento identifican los elementos principales del plan de estudio: la autonomía profesional, la integración curricular, los campos formativos, contenidos, PDA, ejes articuladores, evaluación formativa, entre otros. Pero encontramos que todavía no tenemos una buena comprensión acerca de la evaluación formativa. No se ha logrado identificar cuál es la diferencia de la evaluación formativa del plan de estudios vigente con los enfoques de reformas anteriores. Entonces, maestras y maestros, empezamos a describir, empezamos a comentar, empezamos a narrar lo que encontramos de estos hallazgos con base en las fuentes de información. Continuemos viendo este ejemplo. Con respecto al programa analítico, se construyó a partir de las ideas que teníamos inicialmente. En las últimas sesiones del Consejo Técnico del ciclo escolar pasado, nos dimos cuenta de que no habíamos considerado todos los contenidos del programa sintético. Lo que habíamos hecho fue determinar solo una problemática con la que vinculamos algunos contenidos. Por otro lado, a través de la revisión de las planeaciones didácticas, se pudo observar que planeábamos sin considerar el programa analítico. Podemos decir que la forma en la que se ha construido en la escuela todavía requiere fortalecerse.
Nuestro interés sería avanzar en la construcción de nuestro programa analítico para que las y los docentes terminen de manera colegiada la secuenciación de los contenidos y la contextualización de estos, sugiriendo también algunos proyectos que es posible trabajar. Eso permitirá que las y los estudiantes del mismo grado avancen y puedan trabajar de manera conjunta en algún proyecto. De esta manera, el análisis de la realidad de la escuela, enriquecido con la información que se recaba, conforma una narrativa que es el diagnóstico socioeducativo de la escuela. Entonces, maestras y maestros, vean la diferencia hacia dónde debemos transitar nuestro diagnóstico. Entonces, maestras y maestros, ya vimos en estos ejemplos que decidir los ámbitos y recabar la información es necesaria. Los colectivos docentes conocen algunas condiciones, situaciones o problemas de su escuela. Sin embargo, al analizar la información parcial o imprecisa, o que perciben de forma diferente el problema y requieren información más específica que les ayude a comprenderlo, a identificar la mejor manera para atenderlo. Por lo tanto, maestras y maestros, la escuela genera cotidianamente mucha información que puede recuperar. En los casos en donde esta no resulte suficiente, deben decidir cómo obtener esta información, en qué tiempos y con qué recursos. Entonces, un ejemplo, supongamos que tu escuela no tiene información. ¿Con qué contamos? Con registros de asistencia, cuestionarios, bitácoras, entrevistas, cuadernos o sistemas de información. ¿Qué instrumentos podemos utilizar para recabar información? Talleres, asambleas, reuniones, conversaciones, buzones, entrevistas, cuestionarios. Los actores a quienes vamos a consultar pueden ser padres de familia, estudiantes u otros maestros. El tiempo en el que vamos a generar esta información puede ser en el primer mes de clases o durante la primera reunión. Aquí es si no tienes información. Después lo que vamos a hacer, ya que tengamos esta información, es integrar nuestra narrativa que dé cuenta de la situación de la escuela. Condiciones del contexto, condiciones del aprendizaje de las y los estudiantes, situaciones relevantes para la enseñanza y la gestión, entre otros. Una vez que tengamos nuestra narrativa, es importante analizarlas. Para identificar las problemáticas que requieren ser atendidas o que desean transformar, así como las que puedan ser aprovechadas para contextualizar los contenidos. Una vez que tenemos esta narrativa de la escuela, es importante definir cuáles problemas, temas o situaciones van al programa de mejora continua, es decir, aquello que queremos transformar, y cuáles van al programa analítico, es decir, cuáles nos van a ayudar a contextualizar los contenidos. Al final te quiero mostrar un formato que espero que te sirva. Una vez que hemos identificado estas problemáticas, estos temas o estas situaciones, lo que tenemos que hacer es priorizar. Seguramente la lista será larga, pero es necesario delimitar las que pueden ser atendidas por la escuela como parte de su programa de mejora continua. Y por otro lado, también es importante que las situaciones, problemas, temas o acontecimientos que vamos a considerar para contextualizar contenidos y PDA se prioricen. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es priorizar el orden de atención del programa de mejora continua y de atención a través de nuestro programa analítico. ¿Cómo podemos priorizar estas problemáticas identificadas? Primero, ¿la escuela puede atender la problemática con los recursos con los que cuenta? ¿Sí podemos o no para el programa de mejora continua? ¿Es ámbito de competencia? Entonces, esto es importante a reflexionar, maestros, porque va a romper con la confusión de problemas, etcétera, ¿ok? Por ejemplo, la falta de alumbrado público en las inmediaciones del plantel no es algo que la escuela pueda resolver. Y aunque podría solicitar a la autoridad competente realizar los arreglos necesarios, esta tarea no es su atribución. En cambio, la necesidad de aprovechar los libros con los que cuenta sí es una responsabilidad de la escuela y puede ser atendida. Entonces, recordemos, ¿en qué sí incidimos y qué podemos solucionar? Segundo criterio para priorizar. La problemática requiere de una planeación con objetivos, metas, acciones a mediano y largo plazo. Una problemática cuya atención debe ser inmediata, por ejemplo, una fuga de agua en los sanitarios, no requiere de un programa de trabajo, por el contrario, debe ser atendido a la brevedad, mientras que la necesidad de formación docente sobre evaluación formativa requiere un trabajo que involucra varios procesos y actores, así como definir objetivos, metas y acciones. Entonces recordemos, si requiere una planeación, esa problemática va para el programa de mejora continua. 3. ¿La problemática afecta el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes?
¿Afecta sus trayectorias educativas? ¿Podría incrementar el abandono escolar? La escuela enfrenta problemáticas diversas. Es necesario priorizar la atención de aquellas que inciden de manera directa en los procesos de desarrollo de aprendizaje de los estudiantes. Una vez que hemos visto esto, maestras y maestros, es importante decidir qué atender. Entre todas estas problemáticas o situaciones, habrá que dividir los esfuerzos en múltiples tareas para no sobrecargarnos de actividades, lo que será difícil de manejar. Por lo que no es necesario ni conveniente atender una problemática por cada ámbito. Aquí ya nos los recuerdan. De todos los ámbitos, tú solo seleccionas aquellos que quieres intervenir. Ahora, ¿en qué nos va a ayudar el Comité de Planeación y Evaluación para esta fase? El Comité de Planeación y Evaluación va a promover que se recuperen todas las voces, estudiantes, familias, docentes y directivos, entre otros actores involucrados en educación. También que apoye la integración de la información obtenida, que coordine la reflexión y análisis para la priorización de problemáticas, que dé a conocer a toda la comunidad las problemáticas que se atenderán. Esto permite tener una mirada compartida con respecto a lo que queremos mejorar. El siguiente momento es la planeación, pero antes de continuar, dale like al video y comparte. Una vez que se han determinado cuáles son las problemáticas que requieren ser atendidas, es momento de planear lo que se va a hacer para propiciar el cambio. La planeación es el camino que seguirá el colectivo para avanzar en su propósito de ofrecer una educación que promueva el desarrollo integral de los educandos. Recordemos, en esta fase no se planean estas actividades cotidianas o las acciones inmediatas que queremos resolver. Son aquellas que llevan un proceso a mediano o a largo plazo. El propósito de esta fase es que el colectivo, coordinado por el Comité de Planeación y Evaluación, definan los objetivos, metas y acciones para atender a las problemáticas que ha priorizado y que conforman el programa de mejora continua. Es un documento que marca el rumbo a seguir para que el colectivo y la comunidad escolar conozcan qué se hará, cómo lo harán y quiénes intervendrán. Es una herramienta de gestión escolar en la cual se expresan las voluntades, experiencias y expectativas compartidas por el colectivo docente y de la comunidad escolar sobre la escuela que desean. Orienta las acciones que de manera colaborativa realizará la escuela. Organiza y articula los recursos disponibles para lograr lo que se propongan cambiar o mejorar. Surge del compromiso de toda la comunidad escolar para impulsar la mejora y no para responder a la solicitud de alguna autoridad o instancia externa. Si es solicitado por alguna autoridad, debe ser solo con fines de acompañamiento, es decir, si lo solicita la supervisión, la jefatura de sector, la finalidad es acompañarte en este proceso a través del diálogo y dar recomendaciones para mejorar. ¿Cómo se construyen los objetivos? Recordemos que los objetivos orientan las acciones, precisa de qué manera se procederá y declara la finalidad de emprender tal proceso. Solucionar una situación, aportar o contribuir en el desarrollo y crecimiento de cierta área del conocimiento, entre otras. Es el referente transversal. Se establece al principio y se revisa durante su ejecución, y es el punto que determina al finalizar si se cumplió lo establecido. Por lo tanto, hay que considerar que haya claridad en lo que se quiere lograr y obviamente que esté relacionado con la problemática que se desea atender. No debe quedar duda de que el objetivo contribuye a la mejora de la situación. Los recursos y el tiempo con los que cuenta la escuela que le permitirán alcanzar eso que se propone, que esté dentro del ámbito o acción o competencia de la escuela. Para redactar los objetivos, nos vamos a guiar en 3 preguntas importantes. ¿Qué queremos lograr? ¿Para qué? ¿Y de qué forma? Cuando hablamos de qué queremos lograr, iniciamos la redacción con un verbo de forma infinitiva. Por ejemplo, identificar, mejorar, favorecer o disminuir. ¿Para qué? Se explica su finalidad, con el fin, para, con la finalidad, a fin de, etc. ¿De qué forma? El cómo se logrará el objetivo, mediante, a través, con o utilizando. Entonces, teniendo estas preguntas, elaboramos un objetivo de la siguiente manera. Mejorar las prácticas docentes en la implementación de la nueva escuela mexicana con la finalidad de fortalecer la integración curricular, diseño de proyectos y evaluación formativa, por medio del asesoramiento de la supervisión escolar y el trabajo entre pares del colectivo. Así quedaría nuestro objetivo. Recuerden, es recomendable plantear pocos objetivos. Vámonos con la construcción de metas. Están dirigidas a resolver las posibles causas de las problemáticas identificadas. Son la expresión medible de los objetivos y expresan puntualmente los compromisos del colectivo docente en su proceso de mejora.
Hay que considerar que las metas deben ser concretas, deben establecer un solo resultado y evitar ambigüedades. Deben ser alcanzables, debe ser realista para ser lograda en corto o mediano plazo. Deben ser medibles, debe respetar y especificar el parámetro con el que se evidenciará su cumplimiento por medio de una unidad de medida. Deben ser demostrables, el cumplimiento parcial o total de una meta obliga a presentar resultados concretos que permitan demostrar su avance o conclusión. Y aquí tenemos 4 elementos entonces para construir nuestra meta. ¿Qué a quién se aplica la medida? ¿Qué va a medir? ¿Cuál es el cambio que se espera y en cuánto tiempo se cumplirá? Ejemplo, ¿qué o a quién se aplica la meta? Que el 100% de los docentes que va a medir analicen los materiales educativos de su grado escolar, con la finalidad de ofertar prácticas docentes que permitan el aprendizaje acorde a la nueva escuela mexicana durante el primer mes del ciclo escolar 2024-2025. Aquí, maestras y maestros, empiecen también a definir los indicadores o evidencias que nos van a ayudar en el seguimiento o avance. Los siguientes son las acciones. Son las que hacen realidad las metas para lograr los objetivos que se han planteado en el programa de mejora continua. No deben confundirse con las tareas de organización o logística, ni con tareas cotidianas. De lo contrario, la planeación contendrá un extenso listado de actividades. Aquí debemos de considerar la descripción de la acción, es decir, especificación de los aspectos centrales, cómo está desarrollada, en qué consiste y a quiénes está dirigida. Tiempos. Una acción puede repetirse en el transcurso de un periodo de tiempo o puede realizarse por única vez en diferentes momentos del ciclo escolar. Las acciones pueden empezar al inicio del ciclo escolar o bien programarlas para diferentes momentos del año. Por ello, en la planeación es conveniente especificar el inicio y duración de la acción para dar más claridad. Las fechas o periodos deben ser acordes a lo definido en la meta. También debemos de considerar los responsables, decidir quién o quiénes son las o los responsables de la acción que se implemente de acuerdo con lo planeado, y los recursos humanos, pedagógicos o técnicos que se necesitan para ejecutar la acción. Ejemplo, vamos a poner descripción, tiempo, responsables y recursos. Realizar un círculo de análisis de los libros de texto gratuito para conocer sus características. Esto será en una reunión extraordinaria el 5 de septiembre de 2024. Los responsables son la Academia de Docentes por Grado Escolar y los recursos, libros de texto, videos de YouTube, esquema con elementos centrales. Otro ejemplo, asesoría sobre los tipos de escenario de aula, escuela y comunidad por parte de la supervisión escolar. En la primera sesión de consejo técnico, responsables de la supervisión escolar y los recursos, libros sin recetas, videos, libros de proyectos, proyector y libreta de asesoramientos. Implementación. Una vez que se hayan definido los objetivos, las metas y acciones, corresponde implementarlas, es decir, poner en marcha los compromisos establecidos para la mejora. Una implementación apropiada implica que las acciones se realicen según lo planteado. Sin embargo, en el proceso pueden modificarse o ajustarse, o partir de los resultados que se vayan obteniendo. Debe tomarse en cuenta, como en toda planeación, que habrá acciones que no se desarrollen de acuerdo al establecido, ya sea por los tiempos, la disponibilidad de recursos, la participación de actores involucrados, entre otros aspectos. Para dar cuenta de cómo se va avanzando en la implementación de las acciones y metas, es necesario realizar el seguimiento y la evaluación de lo implementado. El Comité de Planeación y Evaluación en Implementación debe de ayudarnos a que toda la comunidad conozca los objetivos, metas y acciones que se llevarán a cabo en el programa de mejora continua. Los involucrados directamente en las acciones planteadas para que conozcan fechas, qué deben realizar y qué evidencias deben de tener para dar cuenta de ello. El proceso de mejora requiere de momentos y espacios determinados para analizar las decisiones que se tomaron y mirar si se debe continuar con lo planteado o hacer ajustes o tomar nuevas decisiones. Se requiere de un seguimiento para reconocer la brecha entre lo que planeamos y lo que estamos llevando a cabo, así como una evaluación para identificar si los resultados son o no los esperados, y así reflexionar y tomar decisiones. El seguimiento y la evaluación tienen diferentes intenciones, pero están articulados. Se realizan en distintos tiempos del ciclo escolar y para ello se requiere de responsables o insumos, incluyendo indicadores o evidencias que se establecieron en las metas. Es importante tener presente que realizar el seguimiento y la evaluación no significa adicionar acciones a lo que ya hemos planeado. La mejor manera de saber si una meta o una acción tiene avance o se ha alcanzado
es que estén concebidas desde el momento en que formulamos las acciones. Es decir, que respondan al qué, cuándo, qué se hizo, quiénes o quiénes lo hicieron y cómo y qué se ha logrado. Por lo tanto, maestros, el seguimiento es clave, ya que la información que ofrece permite establecer si la implementación de acciones está contribuyendo al logro de metas y objetivos. Por tal motivo, se recomienda que sea sencillo y que cuente con evidencias concretas. Todas las acciones planteadas tendrán un responsable de implementación. Este responsable será el encargado de proporcionar la información al Comité de Planeación y Evaluación. Para cada una de las acciones, deberá revisarse el cumplimiento de los plazos, la correcta utilización de los recursos asignados y los avances logrados. Definir los momentos del ciclo escolar en los que se realizará la revisión de los avances. El seguimiento deberá concluir con una valoración global, es decir, una evaluación del grado de implementación de lo definido para el programa de mejora continua, para determinar los logros alcanzados, lo que falta y saber cómo articular el proceso de mejora. En el caso de la evaluación, una evaluación planificada permite que el colectivo docente dialogue y analice los logros obtenidos, lo que no resultó, las experiencias favorables, los errores y todos aquellos factores que deberán ser considerados para este proceso permanente que les permita seguir adelante, partiendo de lo logrado y no desde cero, reconstruyendo su programa de mejora continua o partir de lo alcanzado y de la realidad actual. La valoración de logros de objetivos se hace a través de las metas y no de las acciones. Las metas se evalúan a través de indicadores que se han establecido. No solamente es verificar si se llevaron a cabo o no las acciones, sino también qué evidencias tenemos que den cuenta de lo que se alcanzó. Es necesario tener presente que el proceso está encaminado a mejorar la educación que ofrece la escuela, por lo que es importante que se comunique periódicamente a la comunidad escolar logros y desafíos que deben abordar y fortalecer. El comité en este momento de evaluación debe recoger la información y tenerla disponible para el momento de análisis y evaluación. Verificar que las acciones planeadas se hayan realizado en tiempo y forma. Dirigir el diálogo en los momentos que se establezcan para la revisión de los avances del programa de mejora continua y realizar los ajustes necesarios. Hacer el balance final de los logros alcanzados y presentarlos al colectivo docente para esta toma de decisiones. El último momento es la comunicación de avances y logros. Uno de los elementos del proceso de mejora continua es su carácter participativo, porque requiere del involucramiento de la comunidad escolar desde la etapa de diagnóstico socioeducativo, su corresponsabilidad para llevar a cabo las acciones que permitan alcanzar las metas de la escuela, así como su retroalimentación durante el seguimiento y la evaluación para valorar qué tanto se han alcanzado los objetivos que se formularon. No es solo informar datos, esto es importante, no es solo informar el 80% de los estudiantes alcanzaron esto, no, va más allá. Es un acto de confianza, respeto, reconocimiento y valoración mutuos de las y los integrantes de la comunidad y fortalece a su vez los vínculos de convivencia y el sentido de pertenencia de todos los integrantes de la escuela. La comunicación de avances y logros se puede realizar en periodos o en momentos que hayan definido como colectivo docente. Para ello es importante recuperar la información que lo sustente y decidir las maneras de comunicarlos, de acuerdo con los medios y recursos con los que se cuenten en la escuela, así como atendiendo estas prácticas culturales. Esto lo podemos hacer a través de redes sociales, muros de expresión artística, cartas de reconocimiento de logro, boletín o periódico escolar, periódico mural, informes por escrito, etc. El comité entonces nos ayudará a integrar la información con respecto a los logros alcanzados en las metas y objetivos. También coordinar el diálogo con el colectivo para acordar la forma y el momento de comunicar a la comunidad escolar, presentar a la comunidad escolar los logros alcanzados. Y bueno, para ello, maestras y maestros, yo les hice un pequeño formato que integra todos los elementos del documento que estamos checando el día de hoy, que es el proceso de mejora continua. Te lo enseño a continuación. Bien, te comparto este formato esperando que te sirva. Lo primero que tenemos es el nombre de la escuela, el programa de mejora continua, el ciclo escolar. Aquí tú vas a poner los logos de tu escuela, etc. Después comenzamos con una narrativa de la institución, ¿no? Esta lectura de la realidad acerca de problemas, temas o situaciones, qué hemos hecho, qué falta por fortalecer, qué queremos mejorar, etc. Aquí yo puse solo 13 como elementos. Aquí, dependiendo de tu institución, establecerás lo que consideres necesario. El segundo momento es el diagnóstico socioeducativo de la escuela.
Aquí, con base en lo que hicimos en esa narrativa de la escuela, vamos a identificar qué queremos transformar a través de la gestión, es decir, el programa de mejora continua, y cuáles de estas situaciones podemos contextualizar para abordar contenidos, es decir, el programa analítico. Y después vamos a priorizar. Con base en las situaciones que hemos detectado, vamos a seleccionar qué aspectos o ámbitos queremos atender. Recuerda, no es necesario que atiendas todo, solo vas a poner un tachecito, maestra y maestro, en aquellos que vas a atender, ¿ok? Pueden ser 2, pueden ser 3, los que tú consideres, pero no son todos. Y en caso de que falte un aspecto que tu escuela considera necesario, en la última celda dice otro y lo puedes escribir. Una vez que entonces tenemos detectado los aspectos o los ámbitos en los que vamos a trabajar, pongo lo siguiente, ¿no? Objetivo 1 para el aspecto y puede ser ahí formación docente, ¿no? Y te pongo qué queremos lograr, para qué y de qué forma, algunos ejemplos para que construyan su objetivo y cuente con los elementos que propone el texto. Después te pongo construcción de nuestras metas, las características para construir las metas y para que las escribas. Después nos vamos con las acciones, descripción, tiempos, responsables, recursos, el elemento, también el seguimiento y el nivel de logro, ¿ok? Aquí, maestras y maestros, recuerden, esto es desde la planeación, descripción de la acción, tiempos, responsables, recursos que se van a utilizar, en el caso del seguimiento, la evidencia o los indicadores que queremos para ver el avance y el nivel de logro, si se realizó en tiempo y forma, si se ha avanzado o qué necesitaremos mejorar. Esas preguntas se llenarán como se vaya implementando el programa de mejora. Después tenemos un apartado de evaluación o balance. Para ello yo te planteo las siguientes preguntas. Las acciones planteadas disminuyeron la problemática, qué avances tenemos de manera global, qué ajustes debemos hacer o considerar, qué retos enfrentamos, logramos nuestra meta y qué podemos comunicar. Recuerda, el balance se hace al final del ciclo escolar. Y después tenemos el apartado de comunicación de avances y logros. ¿Qué queremos comunicar? ¿Cuándo lo queremos comunicar? ¿Y de qué manera lo queremos informar? Una vez que hemos analizado este documento, es importante que entonces dialoguemos a partir de lo siguiente. ¿Qué diferencias se identifican entre el proceso de mejora continua que ahora se propone con el que se realizaba anteriormente? Y una de las diferencias que encuentro es en el tipo de diagnóstico. Creo que antes teníamos diagnósticos que se iban más a los números, porcentajes o gráficas, y el día de hoy se propone una narrativa que atienda los ámbitos o los aspectos que la escuela decide. En anteriores años teníamos el programa escolar de mejora continua que atendía todos los ámbitos y que era multianual. El día de hoy la escuela tiene esa autonomía de seleccionar qué considera que es necesario partir y reflexionar. ¿Qué diferencias se encuentran entre lo que se plantea sobre el diagnóstico socioeducativo actualmente con los que se han realizado en ciclos anteriores? Creo que la gran diferencia es que parte de esta narrativa, de esta lectura de la realidad, donde la escuela decide en qué sí puede intervenir y en qué no puede intervenir. Y aquí tenemos dos vertientes. ¿Qué nos sirve para el programa de mejora, es decir, para la gestión de la escuela? ¿Y qué nos sirve para el programa analítico? Es decir, para contextualizar los contenidos y PDA de los programas sintéticos. ¿Por qué es importante hacer una lectura crítica de la realidad? ¿Por qué es importante ampliar la mirada sobre los ámbitos? A mí me parece sumamente importante que cuando realmente realizamos una lectura crítica de la realidad, podemos identificar situaciones, problemas, temas, y podemos, con el diálogo de los maestros, de los compañeros, construir una mirada amplia y profunda y en caso de que nos falte información, buscarla para construir esta mirada de la realidad. ¿Cuál es la relación entre el proceso y el programa de mejora continua? Aquí es sumamente importante, ¿no? El proceso es algo que vamos a desarrollar a lo largo del ciclo escolar y el programa es esta suma donde todos decidimos qué queremos mejorar, fortalecer o disminuir. Aquí nos agregan lo siguiente. Recuerden, el programa de mejora continua concreta la fase de planeación del proceso. Anteriormente, el énfasis se ponía en el programa, obviando el proceso de reflexión y deliberación del colectivo docente que supervisores y directivos acompañan. La práctica reflexiva y permanente es la que hace posible la mejora. De poco sirve una planeación si esta no parte de un análisis crítico sobre la realidad y sobre lo que hacemos. El programa de mejora continua es una herramienta de planeación para la acción,
una ruta organizada que seguirá la escuela para avanzar en su transformación. El programa delimita los ámbitos sobre los que va a intervenir y establece objetivos, metas y acciones. El programa tiene un tiempo definido. La búsqueda de la mejora continua es permanente. El diagnóstico socioeducativo de la escuela. Una vez que han revisado las fases del proceso de mejora continua, es importante analizar con detenimiento la primera de ellas. Como revisaron antes, el diagnóstico socioeducativo de la escuela se deriva de una lectura crítica de la realidad y es el punto de partida para el programa de mejora continua y el programa analítico. Recuperen sus experiencias con respecto a esta fase y dialoguen. ¿Cómo han coordinado la construcción del diagnóstico socioeducativo? ¿Cómo han promovido el ejercicio de leer la realidad con sus colectivos docentes? ¿Cómo han concretado el diagnóstico socioeducativo? ¿Cómo han priorizado las problemáticas por atender? ¿Qué dificultades han enfrentado para delimitar lo que atenderán con su programa de mejora continua? Vamos a observar juntos el esquema del diagnóstico socioeducativo. Esta representación gráfica muestra los escenarios regional, nacional, internacional, escolar y de aula, en los que se sitúa la escuela. En ellos podemos encontrar ámbitos que nos permiten ubicar, a partir de un ejercicio crítico de la realidad, las características, situaciones o problemas que afectan de algún modo el servicio educativo. Los ámbitos pueden tener impacto en los diferentes escenarios y a la vez pueden tener relaciones entre sí. Se presentan de manera separada únicamente para fines de análisis. Cada colectivo decide cuáles ámbitos va a tomar en cuenta, de acuerdo con la relevancia que tengan para su comunidad. De la misma manera, pueden incorporar otros que no se muestran en el esquema. Algo que quiero recalcar sobre este esquema es lo siguiente. Lo que observamos al exterior, el contexto regional, nacional e internacional, desde mi punto de vista, estas situaciones se pueden analizar en el programa analítico, porque podemos partir de problemas sociales, de qué está ocurriendo en la política internacional, de los conflictos armados, como situaciones que permiten contextualizar los contenidos y PDA. Cuando observamos el apartado comunitario, estas también nos pueden servir, maestras y maestros, para generar este proceso de contextualización de contenidos y PDA. En el caso de los escenarios escolar y de aula, creo que aquí observamos dónde podemos intervenir a través del programa de mejora continua, porque tienen que ver con condiciones, prácticas, elementos que van hacia la gestión. Pero yo te leo en los comentarios de manera específica. Entonces, una vez que revisamos este esquema, es importante reflexionar. Desde su perspectiva, ¿cuáles ámbitos es necesario analizar como parte de su diagnóstico? ¿Por qué los eligieron? Recordemos, maestras y maestros, que al hacer este reconocimiento de la lectura de la realidad, estos ámbitos nos llevarán hacia dos lugares. Primero, hacia el programa analítico. Al analizar estos ámbitos podrán identificar saberes, situaciones, temas, problemas, acontecimientos, características del contexto que pueden ser aprovechados para contextualizar contenidos y PDA. En caso de que en este esquema encontremos otros que no estén presentes, los podemos agregar. En el caso del programa de mejora continua, debemos de reflexionar que los ámbitos que hayamos seleccionado nos permitan conocer las condiciones en las que se brinda el servicio educativo, las situaciones que afectan el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes, y si falta alguno, los podemos agregar. Otro punto importante es que nos recuerdan que en el caso del Consejo Técnico Escolar fase intensiva de los docentes, el día 21 se avanzará en el análisis de algunos de estos ámbitos para concretar el diagnóstico socioeducativo de la escuela. Aquí te recomiendo que este video lo compartas con tus colectivos, donde vamos paso a paso en cómo hacer el programa de mejora continua. Ubicar los ámbitos que son relevantes para que la escuela dé cuenta de su realidad en los escenarios de aula, escuela y comunidad. También analizar los ámbitos seleccionados. Es recomendable formular preguntas o indagar sobre ellas para conocer la situación de la escuela en cada ámbito. Recabar la información necesaria. Los colectivos docentes conocen algunas situaciones, condiciones o problemas, pero es importante documentarla. También aquí nos recuerdan que en esta fase intensiva de consejo técnico es importante las fuentes de información que pueden dar cuenta de la situación de nuestra escuela, los instrumentos que podemos utilizar para recopilar esta información, a quiénes vamos a consultar y el tiempo que tenemos para organizar y sistematizar esta información.
Dentro de este proceso de mejora, maestras y maestros, como vimos en el resumen que te presenté en este video, hay que integrar una narrativa que dé cuenta de la situación de la escuela, condiciones del contexto, condiciones de aprendizaje de los estudiantes y aquellas situaciones que son relevantes para la enseñanza y para la gestión. Después tenemos que analizar la narrativa para identificar las problemáticas que requieren ser atendidas o que se desean formar, así como las que pueden ser aprovechadas para contextualizar los programas sintéticos. También priorizar las problemáticas identificadas. Seguramente la lista será larga, pero es necesario delimitar aquellas que pueden ser atendidas en el programa de mejora continua y aquellas que se pueden llevar a través del programa analítico. Identifiquen de manera individual, a partir de sus saberes y experiencias, así como del conocimiento que tienen de su colectivo, ¿qué dificultades podrían presentárseles a ustedes como directivo cuando coordinen el colectivo en la fase de diagnóstico y cómo podrían enfrentarlas? Yo creo que una de las dificultades en las que nos encontramos es que los colectivos a veces están fracturados, ¿no? Hay personas que consideran que ellos saben toda la realidad y que a veces no escuchan las otras participaciones. Entonces, la construcción de consensos, el rescatar la opinión de todos, a mí me parece súper importante para hacer esta lectura de la realidad. Otro punto importante es que el programa analítico no sustituye el programa de mejora continua. Con la puesta en marcha del Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, algunos colectivos centraron sus esfuerzos en el diseño y la implementación del programa analítico, y es posible que no hayan sistematizado su proceso de mejora. Aquí también es importante aclarar, en todas las fases de consejo técnico del ciclo escolar anterior, el programa de mejora continua no se mencionó. Al principio existía la confusión de que el programa analítico sustituía al programa de mejora continua. Por esta razón es importante que como directivos precisen las diferencias y los elementos en común que tienen estos documentos. A partir de lo que han revisado acerca del programa analítico y del programa de mejora, así como de su participación en la construcción del programa analítico, identifiquen las principales inquietudes que tienen las y los docentes a ustedes como directivos en torno a estos documentos. Regístrenlas y den respuesta de manera argumentada. Para ello, registren en hojas rotafolios las preguntas, una en cada hoja. Por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias del programa de mejora continua y el programa analítico? Peguen las hojas en las paredes del aula y de manera individual registren la respuesta que darían a las preguntas. Procuren leer los argumentos que hayan escrito otras y otros participantes y hay que ampliarlos. Después vamos a revisar el anexo 5, diferencias entre el programa de mejora continua y el programa analítico de la escuela. Así que vamos a checarlo juntos. En pantalla tenemos este anexo. A continuación se presenta un cuadro que resume algunas de las características y diferencias del programa de mejora continua y el programa analítico de la escuela. Comenzamos con el propósito. El programa de mejora continua busca articular los esfuerzos de la escuela que brindan una educación que contribuya al desarrollo integral de los estudiantes, atendiendo las condiciones o las situaciones que impiden avanzar en el logro de los propósitos. Por lo tanto, es un documento de gestión. El programa analítico, por su parte, lo que busca es definir y organizar estos procesos de enseñanza y de aprendizaje. Es decir, partimos de situaciones contextualizadas, por lo tanto, tiene un propósito pedagógico. El programa de mejora continua parte de la lectura crítica de la realidad, que se concreta en el diagnóstico socioeducativo de la escuela. Este es algo en lo que el programa analítico y el programa de mejora continua coinciden. En el caso del programa de mejora continua, tiene objetivos, metas y acciones. El programa analítico, por su parte, tiene contextualización de contenidos y la incorporación de contenidos comunitarios, ejes articuladores, secuenciación y distribución de los contenidos, orientaciones didácticas generales y sugerencias de evaluación. ¿Cuándo se elabora? El programa de mejora continua se elabora al inicio del ciclo escolar, después de haber realizado un diagnóstico socioeducativo de la escuela y haber establecido problemáticas prioritarias por atender. Se ajusta a lo largo del ciclo escolar, en los momentos que se realiza el seguimiento y la valoración de los avances. En el caso del programa analítico de la escuela, se puede empezar en la fase intensiva a partir de la experiencia docente.
la información que se tiene de los grupos que atenderán y la que se recabe en el diagnóstico socioeducativo de la escuela. Este también se ajusta a lo largo del ciclo escolar, pero ya vimos que sus fines son diferentes. ¿Qué problemáticas recupera? Y esto es súper importante, maestras y maestros. Aquí es donde vamos a encontrar la diferencia y se resuelve la confusión que muchas personas tenían sobre este elemento. ¿Qué problemáticas recupera? El programa de mejora continua parte de situaciones o problemas que impactan en el servicio educativo de la escuela. Por ejemplo, que afectan los procesos de aprendizaje de los estudiantes, que limitan el acceso y la permanencia, que presentan una carga administrativa, provocando que el tiempo para el trabajo pedagógico se reduzca, que perturben la convivencia inclusiva, democrática y pacífica, entre otras. Es decir, en el programa de mejora continua podemos atender estas situaciones. Ahora, el programa analítico no atiende problemáticas. Lo que hace es recuperar situaciones, acontecimientos, características del contexto de la escuela o comunitario, intereses de los estudiantes o problemas que nos van a permitir contextualizar, es decir, nos van a permitir que los contenidos y los PDA partan y que sean relevantes y significativos para nuestros estudiantes. ¿Cuántas problemáticas atiende el programa escolar de mejora continua? Aunque no hay un número definido, se sugiere que sean pocas para evitar diluir los esfuerzos. Se atienden las que son más relevantes. En el caso del programa analítico, este retoma situaciones, problemas, acontecimientos, entre otras características que permiten contextualizar la enseñanza. No se construye en torno a una sola problemática o situación, sino que se retoman todas las necesarias en función de los contenidos. Y con este anexo se soluciona las dudas que muchos colectivos decían que se partía el programa analítico a través de problemáticas y se les daba solución. No, es eso a través del programa de mejora continua. El programa analítico es un documento de origen pedagógico. Una vez que hemos revisado esto, maestras y maestros, para finalizar se nos propone que revisemos las orientaciones del taller intensivo de la fase intensiva de consejo técnico para docentes para que preparen los insumos necesarios. Bueno, pero este apartado, maestras y maestros, lo veremos en un siguiente video. A los maestros supervisores y directores, jefes de sector que están viendo este video, espero que les guste. Suscríbanse al canal, vamos a seguir generando más contenido para ustedes. Excelente inicio de ciclo escolar. Y bueno, yo soy Edgar, sígueme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok, por todos lados como Edgar Valladares. En el primer comentario están los materiales y también está la información de las agendas que tenemos junto con mi amigo Alex Dubé. Compartan el video. Bye. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas. Y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo, así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación.